Hoy estamos con Pedro Cateriano Bellido, un distinguido político, 2 veces presidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa, viceministro, parlamentario y docente universitario. Mi nombre es Mauricio Novoa y esto es Pensar el Perú. Pedro, ¿cuál es tu primer recuerdo? Niño feliz en Punta Arenas, en Talara. En esa época mi padre trabajaba para la International Petroleum Company. Y creo que en ese campamento de Punta Arenas vivíamos un mundo irreal. Idílico. Idílico, todo funcionaba bien, no habían problemas de seguridad, atención permanente, un colegio con todo, en el que teníamos todo al alcance, ¿no? Y una Talara pujante, en donde, por ejemplo, llegaban vuelos internacionales desde los Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que fue una etapa realmente feliz con mi padre, con mis padres y con mi hermano Pablo. Aún no había nacido Diego. Diego, el menor, nace al final y es el talareño de la familia. ¿Y cómo llega esta familia tradicional arequipeña a Talara? Bueno, por esas, digámoslo así, oportunidades profesionales que se le presentan. Mi padre en ese entonces trabajaba como periodista en el Diario El Comercio y recibió este ofrecimiento a través de un amigo común. Lo entrevistó en ese momento el hermano de Kiko Ledgar, que era el gerente de Relaciones Institucionales de la International, y a partir de ese momento le ofreció el traslado a Talara y nos mudamos. Yo fui a Talara con 2 años, mi hermano Pablo con 1 año. Claro. Y el tránsito, ¿qué edad tenías tú cuando se produce el cambio, cuando se produce la estatización de la International? Un cambio radical, ¿no? Porque llegamos a Lima, el golpe de Velasco fue el 3 de octubre del 68, yo ya tenía 9 años, iba a cumplir 10, y fue pues un cambio abrupto del paraíso a una Lima diferente. En ese momento nos íbamos a trasladar al Colegio de la Inmaculada. Monseñor Bambarén, que había estado en Piura, tenía una magnífica relación con nuestro padre, pero el cambio abrupto impidió el ingreso, así que estuvimos 1 año en el Colegio San Agustín. Y luego, al siguiente, pasamos al Colegio de la Inmaculada. Y de otro lado, conocer la familia limeña, digamos, ¿no? Claro. Los primos, las primas, el ambiente social que era radicalmente diferente al piurano y talareño en especial, ¿no? ¿Y tú de niño tienes algún recuerdo de cómo afectó la situación política el entorno familiar? Eras muy chico quizás para darte cuenta, ¿habían indicadores que tú decías que algo estaba cambiando en el país? ¿Tienes algún recuerdo de eso? La presencia de los militares, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Claro. Si bien es cierto, en esa época no teníamos televisión todo el día, sino en las tardes, y además mi padre siempre nos fomentaba el hábito de la lectura, entonces la televisión era muy controlada, no es como ahora que cualquier niño tiene acceso a las películas o a los cómics con el celular o con cualquier. En ese entonces era diferente, ¿no? Y sí, bueno, algo está pasando acá, ¿no? Y ya había arrancado la revolución estatista de Velasco. Tu padre fue un poeta, bibliófilo, un precursor, digamos, de la gestión cultural, cuando eso es algo que no tenía nombre, digamos. Fue un gran promotor cultural, el premio Copé, diversas iniciativas vinculadas con el mundo del arte, de la literatura, etc.
¿Cuál fue el impacto de él en ustedes? A ver, en nuestra casa fue normal recibir la visita de poetas, pintores, músicos, y mi madre era una gran cocinera. Entonces atendía estupendamente y generalmente le gustaba repetir las visitas a los poetas, a los pintores, ¿no? Entonces siempre hemos tenido esta relación con el mundo de la cultura. Y de otro lado, mi papá fue un promotor del arte y la cultura. Entonces había ocasiones en donde venía un acuarelista de Arequipa a Lima y bueno, me decía: oye, esta noche Pablo o tú se mudan porque se va a alojar acá el pintor tal, ¿no? Yeah. Entonces ocurrían de esas cosas. Algo que hoy día pues no es normal, ¿no? Pero la otra cosa que ¿Y quiénes visitaron tu casa, por ejemplo? ¿Qué cosa me puedes contar sobre eso? ¿De quién tienes recuerdos? Por ejemplo, tengo recuerdo del acuarelista Mauro Castillo, que cuando vino a Lima se alojó en la casa. O también de innumerables escritores o pintores que iban a almorzar o a comer, me acuerdo, desde Juan Ríos, pasando por Pepe Durán, el famoso cuentista, ¿no? O algunos poetas extraños, en donde, por ejemplo, una vez nos explicó en un almuerzo cómo estaba enamorado platónicamente de Marilyn Monroe, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo hemos tenido esta clase de ocasiones de compartir y de intercambiar. Ahora, la política siempre estuvo presente en la casa, ¿no? En el almuerzo siempre había comentario político, porque mi padre participó en la Revolución de Arequipa, estuvo en la plaza, claro. Y cuando muere el líder, Arturo Villegas, él lo acompaña al hospital. Y yo creo que ese fue un aspecto que lo marcó definitivamente y tal vez lo alejó de la política mi padre, ¿no? Pero siempre estuvo presente el tema político. Y recuerdo que cuando ocurre la confiscación de los medios de prensa, nos dijo a mi hermano Pablo y a mí: hoy día tenemos que ir a marchar. Y estábamos tercero o cuarto de media y fuimos acá a Miraflores a protestar, ¿no? Y por primera vez fuimos víctimas de una persecución de la policía, algo realmente pues que nos conmocionó en ese momento. Claro. ¿No? Y si tú lo tuvieras que encuadrar políticamente a tu padre, dirías que estaba ¿dónde? Un social cristiano. Mi padre era un católico practicante, un hombre de fe, un hombre de misa diaria. No era un liberal en el ámbito económico como lo soy yo. Claro. Pero sí nos educó con tal libertad que permitió que yo me acercara más a esa postura ideológica y política, ¿no? Claro. Y él, ¿cómo en estas conversaciones o en esta tertulia política que había en tu casa, cómo vio, por ejemplo, me acabas de contar lo de la estatización de los medios, pero la confiscación, ¿no? Fue un asalto, confiscación. No se pagó nada. ¿Cómo vio, por ejemplo, él el gobierno militar? ¿Cuál era su percepción? ¿Cuál es el balance que él tenía de esto? Yo creo que él, como muchos peruanos, sufrió la dictadura de Velasco y luego la de Morales Bermúdez. A él le ofrecieron irse a vivir a Miami como ejecutivo del International, pero él prefirió quedarse acá, ¿no? Entonces eso también a nosotros con el transcurso del tiempo nos impresionó, ¿no? Porque había una profunda peruanidad. Y además él era un arequipeño fanático. Mi padre decía Arequipa, París y Londres, es decir, ya con eso te pruebo lo cercano a su terruño, su carácter volcánico, el amor a su tierra, ¿no? Y eso también, de alguna manera, influyó en mí. Yo, por ejemplo, soy un hincha del Melgar. Claro. Entonces, ser un hincha del Melgar en Lima, en donde en el Colegio La Inmaculada la mayoría eran
de la U y de la Alianza. En ese momento todavía el Cristal empezaba a tener hinchada, pues tenía toda la clase en contra que se burlaban, hasta que un día el padre Castañeda dijo, bueno, nos vamos todos al estadio, a la tribuna sur, a hinchar al Melgar al lado de Cateriano, ¿no? Entonces, claro, esa influencia hasta el final de sus días, es decir, ese amor por la tierra, ¿no? Claro, claro. Y tu padre además trabajó en el comercio antes de estar en la Internacional y era maestro. Exactamente. Mi padre viene joven de Arequipa, inicia su trabajo, ya había sido profesor en Arequipa y acá entra al comercio en la época en que el dominical lo dirigía Paco Miro Quesada, ¿no? Y luego de ahí pasa a la International Petroleum. Claro, claro. ¿Y qué te hace estudiar Derecho, habiendo crecido en un ambiente básicamente de letras? Yo creo que el contexto político en el que viví, ¿no? Todavía estábamos claro, o sea, con la dictadura militar. La dictadura de Velasco a mí me causaba repulsión permanentemente, ¿no? Nosotros íbamos obligados al colegio con uniforme único y militar. Yo iba con Cristina, ¿no? Entonces, eso generó en mí un rechazo al ejercicio abusivo del poder. Y me acuerdo que el día que cae Velasco, hay una especie de ánimo festivo en el Colegio de la Inmaculada porque accedía también, mediante la fuerza bruta al poder, el general Francisco Morales Bermúdez, exalumno de la Inmaculada. Entonces, claro, los curitas estaban felices que una persona honrada. Entonces, yo decía, ¿qué tanta felicidad, no? ¿Y por qué? Me preguntaban. Porque está entrando otro militar, otro dictador, acá no. Y a partir de ese momento nace en mí la vocación por la política, ¿no? Claro. Ya cuando aparece... Y Morales estaba muy orgulloso de su educación jesuita, ¿no? Siempre. Siempre, sí. Y los sacerdotes jesuitas también. ¿No? Ahora, ¿eran sacerdotes también ya influidos en algo por la teología de la liberación? Habían dos grupos, los que colaboraron con la reforma educativa, en donde estaba pues el padre Morales, pero cuando yo entro a la secundaria, tenía una mayor cercanía con, por ejemplo, el padre Augusto Vargas Alzamora, que luego sería cardenal, claro, ¿no? Entonces, digamos que había de todas las tendencias. O sea, había un balance en el colegio, no todos se habían plegado. No todos, pero mayoritariamente sí había, por ejemplo, yo me acuerdo que un día retiran el retrato de la Virgen para poner al Che Guevara. Entonces digo, ¿y por qué ha ocurrido esto? Era un profesor cubano el que teníamos. Entonces, que se haga democráticamente. Y gané por un voto para que restituyeran a la Virgen contra el Che. Pero en fin. O sea, era un ambiente altamente politizado. Sí. Y ya desde ahí yo empiezo a observar, a leer, aparecían ya en cuarto, quinto y media, acuérdate, estaban pues Opinión Libre, medios de comunicación, que al final de mis estudios ya las dictaduras ambas estaban muy desgastadas, ¿no? Claro. Y ya cuando entro a la universidad empieza el proceso de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que finalmente se elige para el año 78, ¿no? O sea, ¿tú entraste a la universidad el 77 o el 78? No, yo entro el 76, yo acabo el 75, pero a lo que me refiero es que ya el proceso de desgaste y Morales Bermúdez ya empieza a aparecer, por ejemplo, un programa como el de Barnechea. Claro. Y donde el día del debate entre Bedoya Reyes y Cornejo Chávez, uno dice, ¿de dónde han salido estos fenómenos, ¿no? Estos maestros de la palabra, claro, estas personas que explican las cosas con claridad? Es claro, que el cambio de los militares pues a los civiles
Claro. fue muy notorio. Pero ese ¿no? estilo de política no se vio durante el régimen militar. De ninguna manera, ¿no? No había ninguno de ellos tenía este grado de elocuencia. Ninguno. Y ahí, por ejemplo... Claro, y el peruano, había muchos peruanos que era la primera vez que veían esto. Exactamente. Pero luego, Es interesante. por una cuestión estratégica, Belaúnde no participa en la Asamblea Constituyente, que fue un proceso político y electoral muy diferente. Y a Belaúnde recién, el año 88, el pueblo lo restituye en el poder. Entonces, que fue también una respuesta política al militarismo, ¿no? Ustedes sacaron a Belaúnde, nosotros lo volvemos a restituir, ¿no? Ahora, siendo que fue en el contexto latinoamericano una dictadura menos dura que la de otra- Morales Bermúdez. Aunque, pero aunque- en términos pero la de Velasco también, ¿no? En términos de derechos humanos, no fue la Junta Argentina, no fue la brasilera, no fue la chilena. Morales Bermúdez al final tenía una acusación seria de la justicia Sí. italiana, ¿no? Pero yo, por ejemplo... No, pero digo, no hubieron desaparecidos, Pero hubo en la dimensión. unas deportaciones abusivas. Claro, no. Luis no. Rey de Castro, por ejemplo, era amigo íntimo de mi padre. Y yo vi cómo mi padre y mi madre apoyaron en todo ese proceso de la expulsión brutal de Rey de Castro. Eso lo viví, o sea, ya tenía conocimiento. ¿Cuándo lo expulsan? Lo expulsan, lo deportan, primero a la Argentina, lo regresaron porque no tenía documento, de ahí a Panamá, ¿no? Entonces, y luego otras porque deportaciones por su postura. por su columna, Sí, por sí, su sí. posición periodística. Exacto. Y después viene también la deportación de otro amigo de mi padre, muy cercano, de Enrique Chirino Soto. Entonces, todos estos atropellos los viví muy cercanamente. Más el de Rey de Castro, porque era muy cercano a mi padre, pero eso también influyó en mí. Por eso cuando tratan de morigerar Claro. la conducta política de Velasco y de Morales Bermúdez, yo soy tajante. Yo no creo en las dictaduras más duras o blandas. No creo en las dictaduras de derecha ni de izquierda. Creo que la dictadura como forma de gobierno ha sido uno de los dramas de nuestra historia republicana, ¿no? Y parte de nuestro conflicto, de nuestra carencia de una cultura democrática y conciencia constitucional se debe, creo, entre otras razones, a que en el espacio de tiempo más han tenido vigencia las dictaduras que los gobiernos democráticos, ¿no? Claro, ahora, en el siglo XIX, Cristóbal Aljovín habla de una especie de militarismo constitucional, ¿no? Que es lo mismo que pasa en España. Efectivamente son una especie de partidos políticos militarizados, ¿no? O sea, no es el mismo militarismo que el siglo XX. Sí, ahora, finalmente ese es un fraseo político, diría yo, ¿no? Porque no son, desde el punto de vista ideológico y político, similares todos los procesos en el siglo XX que en el siglo XIX. Eso es cierto y notorio. Pero, reitero, ¿no? La dictadura como forma de gobierno le ha hecho mucho daño al Perú, a nuestro país. Y entras a la universidad cuando cae Velasco y ya el régimen de Morales Bermúdez con, en fin, algunas aperturas. Bueno, está el, digamos, conocido ministerio de Silva Ruete, la primera vez que empiezan a poner civiles. Cuando dijo yo asumo el activo y el pasivo de la revolución. Sí. ¿Cuál era el ambiente político en la Universidad Peruana en ese final de Morales? Sumamente complejo. Yo me acuerdo un día que no nos dejaban entrar a la universidad, la izquierda controlaba la católica, el estudiantado, ¿no? Y tuvimos que, mi primer día en la católica fue para derrumbar un muro y entrar a la universidad.
Y luego ¿Y qué tipo de izquierda era? ¿Era una izquierda que apoyaba a Velasco? que apoyaba, a ver, era un contexto en el cual teníamos constitucionalistas que decían que la revolución debía designar constituyentes para defender las reformas de la revolución. Con eso te digo todo, es decir, era un ambiente muy cargado hacia la izquierda, ¿no? Y bueno, en ese momento, en estudios generales, tuvimos una actividad política muy activa con amigos de ese momento, que luego tendrían distintas posturas. Enrique Gersi, Carlos Spa, ¿no? Y cuando ya entro a la Facultad de Derecho, salgo elegido como presidente del Centro Federado de la Facultad de Derecho. Y es a partir de ese momento en donde, a través de Enrique Chirino Soto, yo por las noches... Ya había regresado. Sí, ya había sido elegido constituyente por el APRA. ¿Y en el exilio? No, acá. No, todo eso. Sí. A él Morales le permite regresar. Claro, es decir, para la convocatoria a la Asamblea Constituyente se tenía que generar como o establecer amnistía, un marco que permitiesen elecciones limpias, generales y neutrales, ¿no? Ahora, no se devolvió la prensa, pero hubo una exactamente, digamos, programas, primavera. exactamente. Y entonces, ya cuando se instala la Asamblea Constituyente, por las tardes yo me iba al Congreso a ver el debate. Y yo creo que ese aspecto fue decisivo en mi vocación por el derecho constitucional, ¿no? Haber tenido la suerte y el honor de haber participado como espectador fue para mí algo muy enriquecedor desde todo punto de vista, ¿no? ¿Y tú cómo explicas que en un Perú, desde el punto de vista del PBI y del ingreso per cápita, cómo en ese país, numéricamente, en términos económicos, mucho más pobre, podía haber esta calidad de políticos? ¿A qué le atribuyes esto? Hay varios factores, ¿no? El tema educativo, sin duda alguna, pero también... O sea, el tema educativo, que el Estado invertía más en educación pública. ¿Cómo el tema educativo? En términos generales, si bien es cierto, no vivíamos un mundo globalizado como hoy, pero había una institucionalidad, no solo en la educación pública, sino también en los partidos. Con las discrepancias que uno pueda tener, Aya de la Torre fue un líder político que se encargó de construir sólidamente un partido, no solo desde el punto de vista operativo, sino ideológico y político. Igual tarea desarrollaron en la democracia cristiana Héctor Cornejo Chávez y Luis Bedoya Reyes. Cuando hay la división, Héctor Cornejo Chávez se queda liderando la democracia cristiana y Luis Bedoya Reyes funda el Partido Popular Cristiano. Y de igual forma diría hasta la izquierda, que en esa época el Partido Comunista, pues que era la expresión natural de la influencia de la Unión Soviética y de toda no hay que olvidar que en ese contexto político aún el comunismo tenía vigencia plena en toda la parte de la Europa oriental. Entonces, me refiero a eso, a que había un proceso de formación de cuadros que nacen no solo de la participación política, sino también de la formación educativa y de, digamos, un debate ideológico y político más serio del que tenemos ahora, que en muchas ocasiones es superficial, ¿no? Claro. Y, o sea, claro, está el tema ideológico que te marca un tipo de debate distinto que hoy día casi no aparece, son, en fin, intereses que van y vienen. Pero, por ejemplo, en el debate constituyente no había una opción liberal.
es recién cuando Belaúnde devuelve los medios de comunicación a sus legítimos propietarios en el año 80, en donde un grupo de amigos, entre ellos mi hermano Pablo, entra a trabajar al diario La Prensa. Yo tengo una cercanía ahí. El director, luego que se devuelve el diario, era Arturo Salazar Larraín. Y estaban pues mis amigos ahí, y es recién donde ya tengo una mayor cercanía a la opción liberal, ¿no? Yo no trabajaba en La Prensa, pero tenía un cargo en la Empresa Nacional de Ferrocarriles como secretario del directorio. Entonces, cuando acababa mis labores o los sábados, iba a La Prensa y participaba pues de esos diálogos, de esos encuentros sabatinos fundamentalmente. Claro, porque además era un contexto en donde la opción liberal o sea, esencialmente estaba, o sea, se había hecho a través de Pedro Beltrán en La Prensa, de claro. La Prensa y en el caso nuestro de lecturas, porque digamos Exacto. en los 70s en Europa y en Estados Unidos finales, no habían todavía políticos abiertamente liberales, ¿no? Ni acá. Claro, ni acá, Sí. acá menos, acá estábamos sí. con los militares. Acá, además, el que introduce, digamos, las ideas liberales es Pedro Beltrán, y las fomenta cuando él era el director, pero en ese lapso de la presencia en el poder de la dictadura, tanto de Velasco como la de Morales Bermúdez, no hubo una opción liberal, ni se presentó un partido marcadamente que pensara en la... Pero habían digamos, peruanos Sí, individuales, como exacto. Arturo... ¿Quién más? Bueno, estaba en el ese propio grupo? Enrique Chirino Soto, salvando su presencia en el APRA. Él solía decir que era más allista que aprista, pero en lo económico era un liberal, ¿no? Entonces, ¿Y cómo se había formado? él como se liberal? forma como miembro de la página editorial cuando Beltrán era el director. Lo que se llamó en o sea, algún el padre momento, intelectual claro, fue Beltrán. lo que se denominó en algún momento la escuelita. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Juan Segarra Russo, estaba Enrique Chirinos, Arturo Salazar, Claro, toda una generación que a su vez forma a los jóvenes turcos después, digamos. Bueno, y es precisamente Arturo Salazar Larraín el que adopta ese modelo y dice, tenemos que aplicarlo. Y entonces incorpora a la página editorial de La Prensa y en términos generales al diario de La Prensa a Enrique Gersi, Carlos Cepá, el propio Federico Salazar, Iván Alonso, mi hermano Pablo, Jaime Bailey, es decir, un grupo... Todos ellos se fue forman ahí. una especie de escuelita y bueno, los sábados habían pues unos almuerzos largos, en algunas ocasiones rociados, y la discusión era no solo sobre la opción liberal, sino diálogos políticos. Claro. Se invitaban a parlamentarios, ministros, y entonces era una cosa enriquecedora, ¿no? O sea, había como una, no era solamente reunirse para pasarla bien, sino había una docencia. Exactamente. Y ahí la figura central fue Arturo Salazar Larraín. Arturo Salazar y Enrique Chirinos, sí. Ambos formados por Pedro Beltrán. Arturo Salazar era el director y Enrique Chirinos el jefe de la página editorial. Y ellos no habían tenido ninguna experiencia directa con el pensamiento liberal, es decir, no habían estado, o sea, no había, bueno, ellos sí, pues a través de la cercanía con Beltrán, claro, y sí... digo, pero no habían conocido a Hayek, no habían tenido contacto directo como probablemente sí lo tuvo Pedro Beltrán. Sí, no podría responderte ello, pero que profesaban las ideas sin ninguna duda, ¿no? Y sí, pues eso es algo interesante porque uno a veces se olvida de estas genealogías intelectuales, ¿no? Claro, tú no explicas en el fondo el movimiento Libertad de alguna manera con todas estas personas sin Pedro Beltrán, digamos, ¿no? Si haces una especie
de línea intelectual, porque yo entendería, todos sabemos tu profunda amistad con Mario Vargas Llosa, te ha dedicado su último libro, y yo entiendo que la conversión de Vargas Llosa al pensamiento liberal se da cuando él vive en Inglaterra y es testigo de las reformas de Margaret Thatcher. ¿Es así o cómo te lo contaba él? Sin ninguna duda, el gobierno de Margaret Thatcher, y dicho sea paso, él trató a Margaret Thatcher, participó en algunos almuerzos o cenas, fue algo que lo marcó definitivamente, pero su proceso de transformación ideológica y política fue de una madurez lenta y segura, diría yo. La llamada de la tribu, su libro autobiográfico en el cual él describe su evolución ideológica, lo prueba, ¿no? Y sin duda alguna, él rompe con la Revolución Cubana cuando hubo este escándalo de Eberto Padilla, ¿no? Y él honestamente rompe ya habían ocurrido algunos hechos previos, como la invasión a Checoslovaquia, es decir, pero su acercamiento, digamos, al pensamiento liberal fue de a pocos, ¿no? Pero cuando tú has conversado con él sobre esto, en lo que él por lo menos te contó, ¿qué fue lo que claro, hay un rompimiento con la Revolución Cubana, hay evidentemente una preocupación en la reacción, digamos, soviética frente a la primavera de Praga, pero ¿hay algún otro elemento, más allá que esos acontecimientos, que lo hace reaccionar? O sea, a donde hay una especie de epifanía. Yo creo que son varios aspectos. Tú has tocado, por ejemplo, el hecho de que él viviera en Inglaterra durante el gobierno de Margaret Thatcher. Eso creo que fue decisivo. Pero Vargas Llosa es un intelectual, no es un novelista de nota, claro. Es un pensador. Y lo revela su obra, sobre todo sus ensayos, ¿no? Y creo que el proceso también, en el proceso influyen algunos aspectos de lo que ocurre en el Perú. Cuando, por ejemplo, él prologa El otro sendero de Hernando de Soto, cuando participa acá en Lima en eventos cercanos, mejor dicho, no cercanos, sino liberales, y tiene esta cercanía intelectual. No es un proceso automático. Y repito, para cualquiera que quiera estudiar la evolución ideológica y política de Vargas Llosa, la llamada de la tribu es fundamental. Claro. Entonces, él hace una valoración intelectual leyendo a los principales liberales. Es decir, es un proceso de convencimiento intelectual. Claro. No es una adhesión política automática como uno puede tener en una campaña política, ¿no? Que opta, ¿no? Claro, claro. Y dice apoyo. No, este es un proceso de una consolidación ideológica y política. Y en tu caso, regresando a tu caso, a tu acercamiento a Arturo Salazar, a la prensa, etcétera, ¿eso es lo que te hace liberal? Esa docencia, digamos, ese ambiente de discusión en la prensa. ¿Hay alguna lectura que te impacta, algún otro hecho? ¿Es la experiencia de Velasco? Si tú tuvieras hoy, en retrospectiva, tratar de... Porque claro, a veces uno cuando vive el acontecimiento no lo decodifica como lo puede hacer con el paso del tiempo. Es decir, ¿qué hizo liberal a Pedro Cateriano? Yo creo que varios factores. Mi repudio a la forma dictatorial de Velasco, ¿no? Eso de presencia permanente de militares abusivos, por ejemplo, las cosas... Pero que todo fuera estatal, ¿eso te fastidiaba o era normal? Porque yo entiendo que el Perú era normalizado. Claro, pero lo que pasa es que de niño no te das cuenta. Es decir, la revolución empieza el 68,
cuando yo tenía 10 años, y culmina el 80. Casi el 80, el 79, Claro. ¿no? Entonces es mi niñez y mi adolescencia y mi inicio como joven ha sido bajo claro. la dictadura. Entonces, todo eso, el ejercicio abusivo del poder, la falta de libertad, las órdenes abusivas, todo eso influyó en mí. Y bueno, luego, como te comento... Y en eso, perdón Pedro, y en eso, ¿recuerdas tú algún episodio de niño? O sea, ¿fuiste testigo de algún abuso puntual, de alguna cosa que dijiste, algún militar en la calle, algo que te marcó? ¿O fueron, por ejemplo, esta solidaridad de tus padres con Rey de Castro, con Eso, Chirinos? para mí la deportación a Rey de Castro me impactó, O sea, demasiado. ver el drama humano de la mujer llorando, abandonada, la impotencia. de él, claro, él. de Bueno, Rey de Castro. hubo un contexto en el cual también hay que decirlo, solidaridad. Luis Bedoya Reyes ofreció a defenderlo como su abogado, pero ese atropello, ver tan cercano que te saquen de tu casa, que te lleven a empujones y que nadie dé cuenta de a dónde te mandan, qué es lo que pasa, eso fue muy, muy impactante. O sea, la desesperación de la familia y de Rey de Castro mismo me impactó. Cuando iban a tu casa. Sí. Bueno, es como un amigo cercano, claro, que de la noche a la mañana te enteres, pero ahí no me enteré. Claro, Vi casi en vivo y en directo, digamos. Claro. ¿no? Ahora, después hay otros aspectos. Pero cosas que tú hayas visto, como esto de Rey de Castro. Bueno, era notoria la forma escandalosamente opulenta en que vivían los militares en esa época, ¿no? Y de manera impune. Pero esto ya en la recta final de la dictadura, ¿no? Y no se hizo justicia porque se aprobó una ley de amnistía como fórmula para el retorno a la democracia. Pero yo me acuerdo, pues, con todas las casas en Chacarilla. Exactamente, ¿no? En el colegio veíamos los que eran hijos de militares o los amigos de militares en el barrio. Ellos la pasaban muy bien, ¿no? Y bueno, eso que ocurre en toda dictadura, ¿no? Entonces, no te diría... Como un grupo de privilegiados. Claro, entonces, si bien es cierto, otros factores, como en la recta final, ese espacio de la prensa libre, ¿no? Que en contraste a lo que había, sí. Claro. Y dos cosas que sí pude constatar cercanamente, que era todo mentira. En la Inmaculada nos estimulaban a viajar para ver procesos, cooperar, ayuda social, ¿no? Y yo fui el año 74 a la SAIS Pachacayo, en la zona central, a estar ahí con los supuestamente beneficiados de la reforma agraria, la revolución. Fuimos a estar con ellos, a dormir con ellos, estuvimos un poco más de una semana viviendo en Pachacayo. Y yo ya estaba en cuarto medio, entonces ahí tomo conciencia que todo era falso, que todo era mentira, que esta revolución era una farsa. Claro, que no les había cambiado la vida, al revés. Al revés, que eran más pobres que antes, que estaban abandonados, que todo era demagogia, ¿no? Y eso no me lo contaron, o sea, lo viví en Pachacayo. La mentira de la revolución, la farsa de Velasco y de Morales Bermúdez. Entonces, ahí no era que me contaban. Claro, estábamos con los compañeros de colegio, con el padre que nos llevó, pero fue un proceso también para mí impactante, ¿no? Interesante. Sí. ¿Y los pobladores mismos añoraban el antiguo régimen? A ver, no te podría decir eso con objetividad, pero digamos, el campesino que no había tenido tierra antes rescataba eso. Entonces tal vez no era una visión realista. En algunos casos seguramente estaban peor y en otros menos mal, pero objetivamente
la reforma agraria mantuvo en la pobreza, en el abandono Claro. educativo, sanitario a los campesinos del Perú. Y eso lo vi directamente, ¿no? Claro, claro. Entonces ese fue un factor, Velasco. A ver, ¿cuál es el otro factor que te hizo ser liberal? Yo creo que también los diálogos, las lecturas, las cercanías, los amigos. ¿Hay alguna lectura en particular que te transformó? A ver, yo creo que Enrique Chirinos, por ejemplo, nos daba textos y nos daba oportunidad para escribir en la página editorial de la prensa. Y en algunos casos te corregía, pero no te censuraba. Entonces, él mismo decía, acá falta una lectura, acá falta una frase. Él, por ejemplo, me decía, ¿no? Mientras más nombres coloques en un artículo o en un texto, más gente involucrada va a divulgar, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Claro. Ahora, ya para la etapa universitaria, por ejemplo, en la Católica se dictaba el curso de Realidad Social Peruana. Y en el curso de Realidad Social Peruana, en el sílabus, no había un texto de Basadre, no había un texto de Víctor Andrés Belaúnde, no había, en ese entonces estaba en plena moda Hernando de Soto, con El otro sendero, que lo Claro. escribió en colaboración con Enrique Gersi y Mario Ghibellini. Y entonces yo, el primer día de la clase, levanté la mano y objeté, ¿por qué no estaban esos textos, ¿no? Entonces, mi padre había sido muy cercano a Basadre, y yo de niño me acordaba que lo acompañaba ahí a su casa, que ahora es la avenida Jorge Basadre, y tenía unos diálogos. También iba Patricio Riquets, otro amigo suyo, ¿no? Y entonces, mi padre, yo era niño, 12 años, me dice, este es el principal historiador de la República. Y, como te dije, mi padre no era un liberal, pero ya en tercero o cuarto de media nos daba la historia de la República de Basadre, ¿no? Que no muchos de mis compañeros leían. Pero Basadre, pues, resume la complejidad del Perú, no es una opción liberal, pero te abre el espacio, ¿no? Bustamante y Rivero fue muy cercano a la familia, amigo de mis abuelos arequipeños, y tampoco era un liberal, era propiamente un social cristiano, claro. ¿no es cierto? Podríamos decir que es con Víctor Andrés Belaúnde, claro, uno de los padres del social cristianismo, aunque nunca se inscribió ni en la democracia claro, cristiana ni en el PPC. Pero Bedoya Reyes, por ejemplo, que fue su secretario, siempre lo elogió y lo puso como claro, ejemplo, no solo cívico, sino desde el punto de vista político y de defensa del Estado de Derecho, de la libertad, ¿no? Entonces, digamos que fue un proceso evolutivo el que tuve. Tampoco es que de la noche a la mañana fue así. Donde ya radicalmente me adhiero es con la fundación del Movimiento Libertad, cuando empiezo a apoyar la candidatura presidencial, la organización primero del Movimiento Libertad que lideró Mario Vargas Llosa, y ya mi apoyo a su candidatura presidencial, ¿no? Y ahí fue fundamental la estatización de la banca. Ese fue el momento, Sí, digamos, claro, pivotal. sí, central, ¿no? ¿Y cómo nace eso? ¿Quién te convoca? No sé si me puedas contar un poco A ver, historia de eso. Yo a Vargas Llosa no lo conocía, lo había visto una vez que mi padre me dijo, oye, vamos, acompáñame para que conozcas al novelista más importante del Perú. Él vivía acá
en la bajada de la Costa Verde, en un edificio. Y mi padre lo invitó a ser miembro del concurso de cuento Copé. De Copé. Ah. Y bueno, Mario le agradeció, pero le dijo que tenía muchos compromisos, muy amable, muy juvenil en ese entonces. Estoy hablando del 70 y tantos, 77, 78 sería, no tendría 40 años. Sí, sí, bueno. Y entonces esa fue la primera y única vez. Y bueno, después ya cuando se empieza a organizar el Movimiento Libertad, dos de mis amigos, Enrique Gersi y Carlos Spa, empezaron, digamos, desde la germinación y ellos me invitaron a participar en la organización del meeting. A una reunión, a una primera reunión. Primero a repartir volantes, a hacer proselitismo, ¿no? Y luego a una reunión en donde había un montón de gente y no tenía yo una cercanía con él. En esta clase de reuniones era pues el líder. Claro. Y ya posteriormente mi cercanía viene cuando al año se festeja el aniversario de la creación del Movimiento Libertad en Tacna. ¿Cuándo nace el Movimiento Libertad? Con la estatización de la banca, o sea, propiamente. 87. Sí. Es el origen, ¿no? Y Vargas Llosa además lo detalla magistralmente en el Pez en el Agua, ¿no? La plaza estaba vacía. Y entonces mi primera labor como miembro del Movimiento Libertad era calentar la plaza. Entonces cogí el micrófono a hablar a la nada. No había nadie. Pero bueno, a exhortar y tal vez una intervención poco diplomática. Y entonces se acercó la gente y Vargas Llosa respiró tranquilo, bajó y el meeting fue un éxito. Entonces, a partir de ese momento, Mario le dice a Miguel Cruchaga, oye, creo que Pedro Cateriano debería apoyarnos en la parte organizativa, y ahí empieza la relación cercana. Fue el día del meeting. Al año, sí, en Tacna, ¿no? Tú fue en Tacna. Sí. Ese meeting del aniversario. Del primer aniversario de Libertad. Ya. Pero sí estuviste en el meeting de la Plaza San Martín, por supuesto. En toda la parte previa de organización, pero sin ningún rol protagónico, absolutamente, ¿no? Y después de eso, ¿cómo fue tu vinculación? ¿Qué me puedes decir sobre...? Bueno, yo estaba en ENAFER, entonces le digo al gerente general, yo no puedo ser opositor y seguir como secretario, si yo estoy en contra de esto, y renuncié, ¿no? Entonces ya ahí empecé a trabajar yo en un estudio de abogados que veía temas laborales, era un abogado litigante, el estudio Tori, y un buen día alguien le dice a Antonio Tori, acá hay un abogado que discute bien, ¿por qué no lo mandamos a ver el pliego de reclamos con Magda Benavides, que había sido constituyente? Yeah. Y entonces, claro, eran unas discusiones eternas, de 3, 4, o sea, que estas discusiones de horas desde muchacho. Y curiosamente, cuando era candidato a diputado por el Fredemo, Malpica dijo que yo era empleado de los Romero porque había estado en estos pliegos discutiendo, ¿no? Pero en fin, y ahí ya me dedico a la etapa política. No, política todavía, de ejercicio independiente. Claro. ¿no? Ya activamente, digamos, empiezo el año 88, 89, que aún Vargas Llosa no se había decidido a ser candidato presidencial, ¿no? ¿Y qué implicaba eso? ¿Ibas a una reunión semanal? Bueno, de a pocos, la comisión política... ¿Quién estaba en la comisión política? En la comisión política estaba Miguel Cruchaga, Luis Bustamante, Freddy Cooper, Miguel Vega Alvear, Fernando de Cislo, Cartucho Miro Quesada, Diana Álvarez Calderón, Enrique Gersi, bueno, todo el grupo que apoyó la candidatura de Vargas Llosa, y ahí la parte central de la organización la tuvo Miguel Cruchaga, que logró pues la inscripción del Movimiento Libertad como una agrupación independiente
ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Y esas discusiones cómo eran? ¿Qué recuerdo tienes de esa etapa de gestación del partido versus, digamos, lo que has vivido como político después? A ver, en la etapa previa de la organización, en donde se reunía la comisión política y se organizaban conferencias, bueno, en realidad eran reuniones de alto nivel, de respeto, uno podía discrepar, siempre las intrigas políticas, partidarias, que no me cae bien, que mejor vaya el otro, eso existe, forma parte del quehacer político, ¿no? ¿Y cómo lidia un político con eso? ¿Cómo Bueno, lidia con esas intrigas, con esas puñaladas en la espalda, con eso? ¿Cómo? Forma parte de la tarea del político y sobre todo de la autoridad. La autoridad democrática tiene como principal tarea arreglar problemas. Uno cuando es ministro tiene pues una cantidad innumerable de problemas que no son coincidentes con las que tienen la actividad profesional. ¿Cuántos problemas graves has tenido esta semana tú, por ejemplo? Sí, claro. Dos. Algunos, sí, Ya. claro. No, en la mañana un ministro tiene 80 graves, ¿no? Claro. Que se ha colgado, que se ha cosido el labio, Claro. el preso en el penal porque Claro. no quiere declarar. Entonces, Claro. ¿qué vamos a hacer si se ha cosido el labio? Hay que esperar que Claro. bajen los ánimos. O sea, la experiencia también ayuda, ¿no? Claro. Al comienzo yo naturalmente fue muy impulsivo, pero poco a poco uno va aprendiendo. Y creo que el hecho de haber tenido esta clase de como yo digo, haber participado directa o indirectamente en diálogos, conferencias con Mario Vargas Llosa, ha sido una especie de doctorado político el que he tenido, Claro. ¿no? Entonces una oportunidad, no solo directamente, sino también lo que la figura de este peruano universal representa, accesos a otras realidades políticas, a otros países, a otros medios de prensa, a otros políticos, ¿no? Entonces fue una etapa sumamente enriquecedora, ¿no? ¿Y la campaña política en qué se ha diferenciado a otras campañas que tú has podido ver? O sea, ¿cuáles fueron las virtudes y qué cosa crees que fue lo que falló? A ver, yo creo que ha sido una de las campañas más serias de toda la historia republicana. No creo que ninguna agrupación política, por ejemplo, haya trabajado el plan de gobierno como lo hizo Vargas Llosa. Además, con su maniática disciplina, convocando a la gente, con resultados. Lucho Bustamante, que fue rector fundador de la UPC, fue el jefe del plan de gobierno, ¿no? Para que tengas una idea del nivel Claro. que tenía ese plan de gobierno. Entonces, preparó a la gente para la reconstrucción del país. No hay que olvidar el contexto político. Claro. El país casi amenazado por el terrorismo. Sendero Luminoso y el MRTA estaban en Lima, ¿no? Hiperinflación. El año 87, por ejemplo, el día que tenía que ir a dar su examen de ingreso el hijo mayor de mi hermano Pablo, o Pablito, que ya tiene 30 y tantos años, un bombazo. Entonces, su mamá, Milagro, lo llevó en medio del caos para que diera el examen. Ese era el contexto. Un país quebrado. Claro. El Estado no tenía dinero. Es decir, que quiebre un país es algo inimaginable. En el Perú ocurrió eso. Entonces, Vargas Llosa se preparó para eso. Y además, algo que yo destaco y que no se suele resaltar de manera enfática es la valentía que tuvo. Porque no es lo mismo hacer una campaña ahora que con terrorismo, que fue como Claro, él eso es cierto. la hizo, ¿no? Y además renunciando en un momento a todas las comodidades, ¿no? Él detalla y su versión, y coincido casi totalmente, en El pez en el agua, que es un libro fundamental que todo joven estudiante universitario debería leer para entender lo que ha pasado en el Perú, pero claro que hubo errores, pero para responderte políticamente que de los errores hablen los adversarios.
¿Y qué pasó después? Digamos, hay la elección, una primera vuelta, claro, tú sales elegido diputado, y ese tránsito entre la primera vuelta y ya la juramentación de Fujimori, ¿cómo fue? Dentro del partido. Porque claro, hay una contradicción, ¿no? Porque claro, gana Fujimori, pero finalmente las ideas, o sea, yo lo que rescato mucho de esa campaña es que cambió un paradigma ideológico. O sea, ellos se, digamos, atrevieron digamos, a ser, entre comillas, impopulares, presentando una serie de ideas que eran nuevas, que los políticos tradicionales no se atrevían a decir, y al final terminaron ganando, o sea, al final terminaron ganando la batalla ideológica, ¿no? No la política, lamentablemente, pero sí la ideológica, ¿no? La batalla ideológica, Vargas Llosa se la ganó a Fujimori y a García también. Claro. Porque no hay que olvidar que claro, la reelección de García, su segundo gobierno, fue otro. Claro. Abandonó el populismo irresponsable, el estatismo, y como tú dices, fue una victoria ideológica. Pero... Y terminó transformando, esas ideas terminaron transformando el Perú. Pero Fujimori manchó su gestión dando el golpe de Estado el 5 de abril del 92. Y es algo que yo siempre señalo, ¿no? ¿Pudo evitarse ese golpe? Yo creo que sí. Él tenía la facultad para disolver la Cámara de Diputados. Yo me acuerdo que inclusive escribí un artículo. Bueno, si él consideraba que había este conflicto con el Congreso, conflicto que dicho sea de paso no había porque se le dio delegación de facultades, dictó todos los decretos legislativos para la reforma económica que llevó adelante Boloña, fueron normas que contaron con el aval del Congreso que él decía le hacía a la oposición. Pero yo creo que eso fue muy dañino, ¿no? Los golpes de Estado dividen y polarizan mucho a un país. Mira tú, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir ahora en Chile, 50 años del golpe de Estado de Pinochet. Un país que se miraba como ejemplar, como una gran proyección hacia niveles europeos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un país dividido. Un país en el cual están en un atolladero político y constitucional discutiendo ya 3 años si van a tener una nueva constitución, que se ha rechazado el proyecto en un referéndum. Y ese antipinochetismo es de alguna manera similar al antifujimorismo que existe acá. Y entonces yo creo que sí pudo llevar adelante una reforma, pero no era pues una persona, como el tiempo lo demostró, Fujimori con convicciones democráticas y con... Es innegable que en el campo económico logró la reforma, no en base a lo que él planteó en las elecciones, claro. Porque él planteó el no-shock, era todo lo contrario. Claro. Yo me acuerdo porque Vargas Llosa me designó como representante para organizar el debate electoral entre los dos. En el centro cívico. En el centro cívico, y en un momento llamaron a Mantilla para que apagara las luces del centro cívico para que no hubiera debate, ¿no? Pero, ¿quién era invitado estrella de Fujimori? Valentín Pacho, claro, que era el secretario general de la CGTP. Con esa gente andaba. Entonces, claro, Vargas Llosa habló y dijo la verdad en la campaña. Algunos le criticaron ese hecho, ¿no? Fujimori mintió y ganó. Claro. Entonces, ¿Y cuándo crees que cuándo se convierte Fujimori al liberalismo? ¿O cuándo entiende? Yo no lo sé, pero por informaciones dicen que cuando hace ese viaje con Hernando de Soto a Nueva York y Pérez de Cuéllar también lo persuade para reinsertar al país en la comunidad internacional. No hay que olvidar que durante el primer gobierno de Alan García se practicó la política del perro muerto, es decir, del no pago la deuda externa, del no al Fondo Monetario Internacional, no al Banco Mundial, y ese fue un proceso. Dicen que ese encuentro con Pérez de Cuéllar y de Soto fue
importante. Creo que también influyó de alguna manera el hecho de haber nombrado a Boloña como ministro de Economía. Pero eso fue después. Sí, pero es un proceso. Claro. De la noche a la mañana no fue la... Y en esos 2 años, ¿cómo fueron las relaciones entre ustedes y la bancada fujimorista hasta el golpe, ¿no? A ver, Vargas Llosa nos dio la instrucción, no te olvides que Vargas Llosa quiso renunciar a participar a la segunda vuelta electoral. Claro, y en ese momento una discusión en el Jurado Nacional de Elecciones, porque Vargas Llosa nos dijo internamente que es preferible que nosotros apoyemos a Fujimori o que él caiga en manos del APRA nuevamente. O sea, él pensando en el país. Mayoritariamente apoyamos la postura de no renunciar. Muy pocos, entre ellos Enrique Gersi, apoyó a Vargas Llosa para renunciar y apoyar. Y él, porque él sí quería renunciar. Pero claro, ¿no? él planteó ante la comisión política, él lo cuenta muy claramente también en el Pez en el Agua, ¿no? Y que te demuestra de alguna manera que para él siempre ha estado primero el tema del Perú, y que toda esta historia, todo este discurso del odio que crearon Fujimori y Montesinos, bueno, a lo largo del tiempo se ha desvanecido, ¿no? No solo por ese hecho. Luego, cuando fuimos parlamentarios, él claramente nos instruyó para apoyar a Fujimori, sin ningún pacto, sin pedir nada a cambio. Y bueno, ya posteriormente... O sea, a pesar de la portada falsa, de todo eso, Vargas Llosa les dijo a ustedes, hay que apoyar esto. Y de hecho, por ejemplo... ¿En algún momento conversó con Fujimori? Claro, él va y conversa con Fujimori. Y a Fujimori lo toma por sorpresa, el tema. ¿Y qué contó de esa reunión? Bueno, nos contó, porque ya en esa época yo formaba parte del comité ejecutivo, que abiertamente le había planteado a Fujimori cooperar con su programa de gobierno, con sus cuadros, y que lo tomó por sorpresa a Fujimori, ¿no? Y bueno, después hay una reacción interna también en el Frente Democrático. Acción Popular no quería que específicamente Fernando Belaúnde que renuncie, claro. Que renuncie a la segunda vuelta. Bueno, y ahí se produce una especie de una posibilidad de una historia de lo que pudo ser, porque proponen que vaya Eduardo Rego a la segunda vuelta. Eso públicamente nunca trascendió, pero puede haber ocurrido. Es decir, si Vargas Llosa renunciaba, como era el candidato a la primera vicepresidencia Eduardo Rego, claro, obviamente había un sector que seguramente quería eso. Que sí era un candidato aceptable, digamos, por el APRA, ¿no? No, pero antes, ¿qué es lo que pide el APRA? Porque el APRA envía a Luis Alberto Sánchez a conversar con un grupo en el cual estaba Felipe Sonday. Entonces, lo que quería Alan García es que Vargas Llosa tuviera un gesto público. Se respetó la libertad de prensa y que la presidencia del Senado fuese para el APRA. Y eso era pues la impunidad para Alan García, no investigar todos los latrocinios que había cometido en su primer gobierno. Ahora, un politicastro acepta el pacto, llega al poder y luego al año incumple el poder, pero eso no es Vargas Llosa. Pero ellos sí estaban dispuestos a aceptar una presidencia de Vargas Llosa con esa condición. Con esos pactos. Que tuvieron reconocimiento al gobierno, a alguna cosa buena del gobierno, digamos, entre comillas. Bueno, y no era muy difícil. Alan García tuvo muchos errores, pero la libertad de prensa la respetó. Sí. La respetó, ¿no? No fue tampoco un ejemplo, pero la respetó. Y bueno, yo creo que el hecho de pedir la presidencia del Senado era inaceptable, ¿no? Porque eso reflejaba claramente el temor, el pánico que tenía García a la investigación, que luego, a pesar de que ganó Fujimori, la impulsamos en la Cámara de Diputados y logramos que Alan García fuese acusado por primera vez
mejor dicho, que un presidente por primera vez fuera acusado por un supuesto enriquecimiento ilícito, ¿no? Claro. Eso ocurrió. Y lo salva a Alan García el golpe del 5 de abril del 92, porque eso le da la justificación para obtener el asilo colombiano, ¿no? Ir a Colombia, hacer una escala y de ahí ir a vivir a París. Y en la peor etapa que tiene una persona, que es el asilo, se compró un departamento en París. Cuando a nosotros en la comisión investigadora nos presentó sus declaraciones juradas y ciertamente no sumaba ni el sueldo que tenía ni sus ahorros para comprarse un departamento en París, ¿no? Claro. Pedro, y tú... Va 1 hora y 10 de entrevista. Ah, ya, acabamos, sí, en 15 minutos terminamos. Ya, la última parte. Ya. Está súper entretenido, pero... Ya. Ya la parte, pues, ahora, actual, ¿no? PCM, ya. ¿no? Ya. Sí, ya. Pedro, y luego de esto tú fuiste viceministro con Fernando Olivera en Justicia en época de Toledo. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, fue una etapa muy dura porque, por ejemplo, me tocó participar en el proceso de repatriación de fondos en Suiza, donde los jerarcas fujimoristas habían depositado más de $100 millones. Ir ante la fiscal Cornelia Cova y ante el viceministro de Justicia Rudolf Wiss y pedirles que aprueben la repatriación, ¿acaso ha sido uno de los actos más duros y vergonzosos que he tenido que realizar? Como lo dije, ¿Y por qué fue tan difícil? ¿Porque no querían ellos? No es que no querían, es decir, ir como representante de tu gobierno ante un Estado extranjero y decir: nuestro presidente del Consejo de Ministros, presidente del Congreso, comandante general del Ejército, tienen dinero ilícito, por favor aprueben la devolución. Hay como un desagrado, claro. Algo muy duro, ¿no? Pero aceptaron aceptaron argumentos. los suizos, sí, claro que sí. Suiza cooperó, no solo a nivel fiscal con Cornelia Cova, sino también a nivel gubernativo, ¿no? Y se pudo repatriar esa cantidad de dinero. Y digamos, desde la perspectiva, digamos, de lo que significó trabajar en ENAFER, en el gobierno de Belaúnde en los 80, y yo sé que es en otra posición como viceministro, es una posición más, digamos, política, y trabajar en un gobierno, digamos, de la etapa post-fujimorista o post-fujimori en el Perú, ¿qué cosa había cambiado de lo que era trabajar en el Estado, si lo categorizamos así? A ver, ENAFER versus el Ministerio de Justicia ya en los 2000. ENAFER me dio la oportunidad para conocer el Estado por dentro, para ver cómo se hacen las cosas, los diálogos. Pero era otro Estado. Otro Estado, claro, un Estado absolutamente democrático. No, pero también mucho más con presencia de más empresas estatales. O sea, claro, eso, ¿qué tipo de Estado era? Era un Estado de los 80 era un Estado gigante, ineficiente. Creo que mi último sueldo fue 1.200.000 soles, para que tengas una idea de la inflación en la época de Belaúnde. Y ya no te digo en la época de Alan García. Como la inflación era galopante, se imprimían los billetes y mientras venían por barco los billetes al Perú, perdían 30 o 40% su valor. Entonces la impresión de billetes no alcanzaba y a mí me llegaron a pagar con cheques al portador del Banco de la Nación porque no habían billetes, para que tengas una idea de lo que significó pues la quiebra del Estado. Con Toledo no, ya se había producido la recuperación económica del país, pero también estábamos en un proceso pues terrible, ¿no? de fugas, que se fue pues un presidente de la República, que es lo que hizo Fujimori, ¿no? Es algo durísimo, ¿no? Los procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, era un panorama sumamente complejo, ¿no? ¿Y qué cambió, o sea, desde el punto de vista, como te digo, del mundo de gobierno de los 80 al mundo de gobierno del post-Fujimori? ¿Qué notaste que había cambiado en el modo de enfrentar
el trabajo en el Estado, de las prioridades del Perú. ¿Qué cambios notas tú en los 80s versus los 2000s? A ver, Como digo, yo sé que tu posición en ENAFER era muy distinta a la de ser viceministro, pero en general se notan... Bueno, el progreso del país en el ámbito económico era indudable. Eso no se puede negar. Sería uno ciego o fanático negar. Como también es uno fanático cuando niega que en democracia hemos reducido más la pobreza que en dictadura. Son hechos, cifras objetivas del Banco Mundial y del Fondo Monetario, no de quien habla. Pero sí un retroceso en las prácticas democráticas. Todo estaba destrozado. Poder judicial, fiscalía. Era un proceso de descomposición con Fujimori, propio de una dictadura corrupta. Entonces esa era una gran diferencia. Belaúnde, con todos sus defectos, era un presidente honrado. Y acá salíamos de un proceso de corrupción espantoso. Y entonces, a lo largo de esos años dictatoriales, mucha gente hizo dinero al lado de la dictadura. Eso fue sumamente complejo. Pero el belaundismo no tuvo también que reconstruir o de componer un montón de cosas que había dejado Velasco. Sí, en ese sentido no fueron gobiernos similares. Pero no, porque hubo un maquillaje que inició Ulloa, ¿no? Por ejemplo, las empresas estatales no se tocaron, pero se les dio una flexibilización jurídica. Por ejemplo, se les denominó empresas estatales sujetas al régimen del derecho privado, que tuvieran mayor facilidades para gestionar, contratar, pero eso no solucionó el problema, como tiempo después lo constatamos, ¿no? Entonces la gestión pública sí era diferente, el manejo económico también, pero desde el Ministerio de Justicia el enfoque era más de lucha contra la corrupción, ¿no? Claro. Era muy diferente, era otro enfoque. Y en ese aspecto estaba más vinculado yo a esa tarea. Y en ese momento Valentín Paniagua había creado esta Comisión de Reforma Constitucional en donde yo participé como viceministro de Justicia, o sea que ese proceso también fue interesante, ¿no? Y haber sido testimonio de gabinetes en época de Toledo versus Belaúnde, ¿cuáles eran las diferencias? Bueno, yo no participé directamente en un gabinete con Belaúnde, lo traté más en la época de la campaña, pero Belaúnde era consciente de su poder, de su jefatura y lo ejercía, siempre dentro del marco de la Constitución y la ley. Toledo, digamos, era más relajado, ¿no? Toledo dejaba hacer y en muchas ocasiones eso permitía que pudieras ejecutar tus cosas sin mayor claro, con mayor impedimento, libertad, con mayor libertad. Con el expresidente Humala todo era complicado, todo lo discutíamos, no en todo estábamos de acuerdo. Mejor me llevé con él cuando fui ministro de Defensa que cuando fui presidente del Consejo de Ministros. Y con el breve lapso que estuve con Vizcarra, el diálogo fue más fluido, pero ahí no se me extendió el voto de confianza. Y fue un momento de frustración, de impotencia, ¿no? Porque ya tenía la experiencia anterior y sabía qué piezas tocar, qué cosas hacer, ¿no? Y bueno, siempre servir al país es un honor. Por eso también acepté, además, en un contexto, no hay que olvidarse de la pandemia. Pero uno aprende en política. Y yo en política he recibido muchos golpes. Golpe de Estado, negación de confianza, pero también muchas satisfacciones. Porque somos un país que puede hacer cosas, que ver todo con un sentido pesimista no es real. Yo me acuerdo cuando impulsé con el almirante Tejada la construcción del BAP Unión. Le dije al presidente Humala, hagamos algo que no se ha hecho en 100 años. ¿Qué cosa? Me dijo. El buque a vela de instrucción para la Marina. Y bueno, no me la puso fácil. Me hizo, bueno, con la condición que se construya en el Perú. Bueno, superamos todo, ¿no? Ya cuando estábamos por
hacer la botadura del buque, un fujiaprista dice, está dañado, se va a hundir, ¿no? Denuncias. Bueno, han pasado años, hoy está por culminar su primera vuelta al mundo, el buque, ha ganado una regata internacional. Eso es una satisfacción, pero la mayor satisfacción es cuando hace unos años voy al día de grado a la Marina y oficiales que uno no conoce, claro, cadetes, se acercan y agradecen. Eso es impagable, eso borra todos los malos ratos que uno pasa en política. Y creo que esa es la forma en que debemos ver y enfocar los problemas políticos. Por eso reitero, uno llega a la política para arreglar problemas. Y para arreglar problemas uno tiene que tener una visión optimista del país. Y nosotros pues somos un país rico, con una cultura milenaria, con recursos, que puede y debe y logrará su desarrollo, no solo desde el punto de vista económico, sino también educativo y cultural, que esa es una asignatura pendiente, como dirían los españoles. Pero ha habido un cambio profundo en la forma de hacer, digamos, política. Sí. O sea, un ministro en los años 80 que construía, no sé, en los 80 se construyó Limatambo. Esos ministros no salieron con 20 investigaciones ni 10 años de procesos judiciales como ocurre ahora. ¿Qué cosa pasó en el Perú? ¿Por qué ese cambio que hace que la gestión pública sea, en muchos sentidos, un acto heroico? Bueno, yo creo que el proceso de descomposición de la institucionalidad democrática, sobre todo de los partidos, la aparición de los denominados vientres de alquiler, partidos al servicio de una persona, todo esto ha ayudado al deterioro, pero además la judicialización de la política. ¿Pero por qué crees que se da la judicialización? ¿Por qué razón? de la política? Porque como no puedes solucionar los problemas dentro del marco del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, todo se deriva. ¿Y por qué no se puede solucionar todo dentro de los marcos? Porque hemos perdido la capacidad de diálogo. Una democracia sin diálogo es una democracia enferma. Entonces, si tú no eres capaz de superar los enconos personales, de privilegiar el interés nacional y de continuar en el pleito partidario personal, no hay avance. Y yo creo que no solo es el aspecto de una carencia de diálogo, sino de respeto a las formas. Y la democracia es eso, respeto a las formas. Bueno, tú has tenido dos ejemplos de eso, ¿no? Tu encuentro con Alan García siendo premier y después el apoyo a Keiko. ¿Qué significó personalmente para ti eso? Bueno, en ambos casos no fueron decisiones fáciles, como comprenderás. ¿Y qué haces? Digamos, ¿respiras hondo y...? Y yo creo que se respira un poquito más que hondo. Roberto Ramírez Villar alguna vez me dijo: un político tiene que aprender a tragarse sapos. Figura egregia del Parlamento peruano, que yo tuve el honor de ser su amigo. Y creo que en esa ocasión me tragué varios sapos, Mauricio, ¿no? ¿Cómo nos puedes contar cómo fueron esos dos momentos personalmente para ti? Sí, bueno, García pues fue un político de gran habilidad. Cuando me encontré con él, como que si nos hubiésemos visto ayer, qué gusto de verlo, ¿no? Gran confianza, fui acompañado con ministros, ¿no? Se despachó, habló de física, de agricultura, de minería, de astronomía, los ministros encantados. Y en un momento determinado él me dice: ¿va usted a postular a la presidencia de la República? No, presidente, yo voy a trabajar como presidente del Consejo de Ministros. No sea tan modesto, me dice. Como usted, presidente, le digo, ¿no? Entonces ya ahí se rompió el hielo. Pero ya al salir, me dice: suerte, Peter Cat. Peter Cat era un apodo cercanísimo de un grupo de amigos. Entonces,
¿Era un mensaje o qué cosa? ¿O un gesto de simpatía? O como para decirme, te tengo chequeadísimo, sé que hasta te dicen Peter Cat. Pero en fin, en cambio, con Keiko Fujimori es otra personalidad, es decir, ella estuvo tensa siempre, pero al final creo que entendió que el apoyo era genuino. Genuino y para evitar el establecimiento de una dictadura similar a la chavista en Venezuela, ¿no? Como yo lo dije además públicamente, era el mal menor en ese momento, ¿no? El otro candidato, la otra dupla era Castillo y Cerrón. Castillo, con todas las limitaciones que tenía, en un vientre de alquiler liderado por un condenado por la justicia. Y bueno, lamentablemente el tiempo me dio la razón. Castillo hoy día está detenido por golpista y corrupto, ¿no? Y estas decisiones, personalmente, ¿cómo las tomas? ¿Es algo que en su momento lo conversaste con tu padre? No sé, sales a caminar. ¿Qué hace? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque no son decisiones fáciles, son decisiones además que te marcan. Digamos, que te marcan. ¿No? Hasta ahora los fujimoristas me dicen caviar y los izquierdistas taperiano, o sea que claro, forma parte de los gajes, digamos, de la política. No son decisiones fáciles, pero yo creo que una persona que hace política está obligada a no guardar silencio, a no mantener una neutralidad cuando la democracia está bajo amenaza. Y eso para mí fue fundamental. Ahora, lo otro, bueno, la historia juzgará. La última pregunta. Tú has sido ministro varias veces, viceministro. Parte de la no institucionalidad es que muchos, o de las características de la política, finalmente como un arte más que otra cosa, como decía Aristóteles. ¿Cómo, y otra vez, en perspectiva, digamos, cómo se toman, en tu experiencia, cómo se llega a ser ministro? ¿Hay una cosa azarosa? Hay una, no siempre corresponde a relaciones partidarias, son una serie de factores que confluyen en eso. No sé si, otra vez, con el beneficio de, bueno, hay de varios los años factores, pasados, ¿no? Hay varios factores. Yo me acuerdo, por ejemplo, que Fernando Olivera le planteó a Valentín Paniagua, cuando asumió el gobierno de transición, para que me nombrara como ministro de Justicia. Y el embajador Pérez de Cuellar dijo, muy bien, no tengo nada que objetar, pero no lo conozco. Y optaron por Diego García Sayán. Luego, Olivera con Toledo también me dijo, voy a plantearle para que tú seas el ministro de Justicia. Y Toledo le dice, no, yo quiero que tú seas el ministro de Justicia. Y así ocurrió. Y yo terminé de viceministro de Justicia. Y después, ya como ministro de Defensa, yo estaba en ese momento defendiendo a los comandos Chavín de Huántar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hubo un interregno. Beatriz Merino le planteó a Toledo ser ministro de Justicia, Toledo aceptó y Olivera se opuso. Eso fue en la recta final del gobierno de Toledo. O sea que ya esto de que vas a ser ministro, te ofrecen, ¿no? Mira, y ocurrió lo mismo. Hay mucho azar. Sí, y contexto político, y rivalidad, y prejuicios, o sea, son varios los factores. Entonces, mira todo lo que había ocurrido. Y entonces ya cuando asumo la defensa de los comandos Chavín de Huántar, en un momento Juan Jiménez me dice, parece que me van a ofrecer la presidencia del Consejo de Ministros. Y bueno, me entró por acá y me salió por el otro oído. Yo estaba más preocupado. En tu caso. Si iba a ser ministro del Interior o de Defensa. Entonces yo me iba un lunes a Nueva York con las radiografías y la fiscalía para constatar que el NN-14 no fue ejecutado de un balazo, sino que murió por 2 balazos, con lo cual se venía abajo la tesis de las ejecuciones extrajudiciales.
Y Juan Jiménez me dice, pero ¿cómo te vas a ir si en la tarde vamos a hablar con el presidente Humala para que seas ministro de Defensa? O sea que pasaron varios años, ¿no? Yo me acuerdo inclusive que un día en la oficina de Enrique Gersi, Felipe Sonday llegó con los fajines para regalarnos los fajines, ¿no? No, yo no me pruebo el fajín, dije, ¿no? Entonces ya es así, la historia es así, influye en una serie de factores, ¿no? ¿Y tu momento más difícil en el gobierno de Humala, o sea, con Humala, en esta relación con Humala? Hemos tenido momentos muy duros en la soledad del poder, ¿no? Por ejemplo, varias etapas que yo las cuento en un libro que escribí, ¿no? Del proceso que fijó el límite marítimo entre Perú y Chile, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Braen, todo el proceso de nuevas adquisiciones, ¿no? Que fue también complicado. O sea que siempre hay momentos... con él, que hayas tenido un momento tenso de desacuerdo, de... No sé si el término es tenso, ¿no? Pero un día acaba la ceremonia, había la ceremonia por los 100 años de la Universidad Católica. Y a mí la Universidad Católica nunca me había invitado a un café, la verdad. Y me llama Marcial Rubio, que era el rector, y me dice, oye, nos gustaría que contigo, que has sido exalumno, se inicie... Bueno, acepté y fui, finalmente mi alma mater, la Católica. Claro. El hecho de que haya un sector que no me quiera es otro problema. Fui. Y el embajador de Francia me dice, Premier, tengo algo urgente que hablar con usted. Y entonces acaba la ceremonia y yo lo veo incómodo al embajador francés y me dice, le tengo que decir algo que no es fácil, que es duro, que es desagradable. Y me contó que el presidente Humala lo había convocado a Palacio de Gobierno y que le había dicho que para su gobierno no era conveniente que se me concediera la Legión de Honor de Francia. Entonces, sorprendido, el embajador le dijo, bueno, esta es una decisión que ha adoptado el presidente de Francia y es un proceso que ha seguido el trámite que lo decide un consejo. Entonces yo lo interrumpí al embajador y le dije, no se preocupe, embajador, dejémoslo para más adelante y que la ceremonia de condecoración sea cuando yo acabe mi actividad ministerial. O sea que ese sí fue un momento desagradable, ¿no? Bueno, desagradable e incomprensible. Bueno, y está también lo de la ley o esta iniciativa sobre el aborto, ¿no? Bueno, a ver, es que al final, en la recta final del gobierno, habían muchos planteamientos populistas, el aborto, quería disolver el Congreso. Entonces, yo le decía, esto la gente lo va a interpretar como una cortina de humo, no como planteamientos serios. Además, yo no creo en el aborto, pero yo he ido al Parlamento a exponer el programa de gobierno y un tema central como este, no lo he explicado, ¿cómo puedo mandar un proyecto de ley ahora? En un tema que además polariza al país. Claro. En eso sí, se lo dije claramente, no fueron momentos fáciles. Incluso le dijiste que tú no firmabas esa ley. Bueno, no solo eso, que expresaba mi total desacuerdo, pero en el tema de la disolución del Congreso también dije que la ciudadanía no iba a interpretar eso bien, ¿no? Sí. Claro. Y en esas decisiones, ¿qué tan importante en tu carrera, qué tan importante ha sido la familia? Muy importante. Mi padre, mis hermanos, siempre un consejo es importante. Ahora, son decisiones que en muchos casos son rápidas, ¿no? Y no hay mucho tiempo para deliberar o tomar decisiones, como por ejemplo, la Marina quería entrar el mismo día al Triángulo Externo cuando le ganamos el juicio a los chilenos. Y la clase política no había respaldado esa iniciativa. Entonces, a solas, con el presidente Humala decidimos eso. Bueno, ahora eso es entre usted y yo. Esa clase de decisiones ya de magnitud no se dan todos los días. Todos los días hay problemas de magnitud, pero de ese nivel, de esa tensión en donde uno
adopta algo que va a afectar a millones de compatriotas, son momentos difíciles, naturalmente. Y uno toma la decisión esperando que sea lo mejor. Naturalmente. Y dejando, en fin. No, y uno tiene que defender sus posturas. Luego, toda autoridad democrática está obligada a dar cuenta de sus actos. Yo durante estos últimos 10 años he desfilado por fiscalías y juzgados diciendo las cosas como habían sido, desbaratando las mentiras de mis adversarios que por hostigarme políticamente me denunciaban sin pruebas, ¿no? ¿Y tú eres optimista que esta forma de hacer política, las denuncias judiciales, pueda terminar en algún momento? Y en todo caso, ¿qué se tendría que dar para que termine eso? Yo creo que tiene, en primer lugar, que responder el que difama. Si tú en Estados Unidos le dices a una persona que es ladrón y no lo es, tienes que indemnizarlo. En nuestro país ello no ocurre. Entonces sí tenemos que dar algunas pautas para que no carguemos, pues, antes de ayer el presidente del Poder Judicial decía que la mayor cantidad de causas judiciales que tienen son del Estado. Además un Poder Judicial, digámoslo claramente, inoperante, ¿no? Porque justicia que tarda no es justicia. Claro. Y democracia sin justicia no es democracia. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Gracias, estimado Mauricio. Muchas gracias. De verdad que linda entrevista, un honor. Gracias. Sí. Gracias.